Hola, ¿cómo están? Soy Matilde Burgos y esta noche en la entrevista de CNN Chile conversamos con la abogada y ex defensora pública Paula Vial sobre uno de los casos judiciales más polémicos desde que opera el actual sistema procesal penal, el llamado caso Bombas. Y la abogada Vial ha sido una de las protagonistas del actual sistema procesal penal que hoy parece estar entero en entredicho. Abogada, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos para hablar de este caso. Le invito a que hagamos una breve cronología junto a nuestros televidentes. Se fueron más de 3 años de investigación, inicialmente 14 detenidos, más de 6.700 pruebas, 3 fiscales investigadores y un veredicto tajante que no reconoce ninguna responsabilidad a los 6 imputados finales. De la cadena perpetua solicitada en un inicio por el fiscal Peña el 4 de abril de 2011 se pasó al sobreseimiento definitivo por parte del Tercer Tribunal Oral de Santiago. Paula, ¿este caso puso en tela de juicio completamente al sistema procesal penal? Yo estimo que sí. Sé que puede sonar algo exagerado, por supuesto no está en tela de juicio el que se pueda mantener, pero evidentemente lo pone en cuestión en muchos sentidos. Por un lado, la presunción de inocencia acá se ha pasado a llevar absolutamente, y lo que es peor, por las propias instituciones públicas, el Ministerio del Interior, el propio Ministerio Público, que aunque persecutor, tiene que investigar con objetividad. Pero también otros elementos u otros principios dentro del proceso, ¿no es cierto? El tema de la oportunidad, el orden, la evidencia, la forma en que debe presentar la prueba, el estándar probatorio que el Ministerio Público debiera autoexigirse, ¿no es cierto? Es que tantas veces dijimos que este caso no iba a prosperar, que en verdad no es sino atribuible a una obstinación, no sé con qué objeto, ¿no es cierto?, de seguir adelante. Política, judicial también. La verdad es que como operó este caso, y fue bastante público, ¿no es cierto?, lleno de polémica, cada una de esas ocasiones es porque efectivamente ocurrió algo anormal. El cambio de fiscal, por ejemplo, de Armendáriz a Peña. Armendáriz llevaba más de 2 años investigando, y en 2 semanas este nuevo Elliot Ness, ¿no es cierto?, con las mismas pruebas, descubre quiénes son los responsables. Pero se le reconocía en la zona sur al fiscal Peña una política y un sistema de operación bastante eficiente. Era uno de los únicos que ha podido entrar a la legua, desbaratar bandas de narcotraficantes. Se podía tener la esperanza, pensar que podía tener mayores resultados de ser más eficiente. Puede ser. Sin embargo, yo creo que en este caso en particular la decisión que él adoptó apenas recibía la causa no tenía que ver con esa eventual experticia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tan independiente puede ser un fiscal cuando es el propio ministro del Interior el querellante? Nada. En este caso particular, no es que, a ver, los fiscales participan en el proceso y lo llevan adelante, tienen como tarea exclusiva, ¿no es cierto?, la investigación de los hechos, pero en paralelo puede existir un abogado querellante que representa a las víctimas. Y el trabajo no se contrapone, a veces tienen posiciones distintas, ¿no es cierto?, pero funcionan y pueden operar en paralelo. Y no quiere decir, en consecuencia, lo que acabo de decir, que cada vez que haya un abogado querellante, el Ministerio Público esté invadido, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso en particular, la intromisión fue pública y evidente. Y no solamente fue la intromisión pública y evidente sobre el fiscal Peña, sino que el fiscal nacional, Sabas Chaguán, ¿fue quien recibió esta presión? No, me consta. Porque fue el que cambió el fiscal investigador de Armendáriz, sí. Públicamente en ese momento habló el ministro del Interior, Hinspeter, que él quería responsable, y a los 2 días, pese a que el fiscal nacional Sabas Chaguán dijo que no era permeable a ningún tipo de presión, curiosamente a los 2 días cambia de fiscal y nombra al fiscal Peña. Tienes toda la razón. Esa es probablemente la primera evidencia de cómo ha operado este caso. O sea, ¿podemos hablar directamente que fue un caso que se politizó desde sus inicios? Sí, yo creo que se politizó, incluyendo la propia figura que se perseguía, ¿no es cierto? Porque como se trataba de estos bombazos que habían ido ocurriendo y se les quería dar el carácter de terrorista, el Ministerio del Interior estaba particularmente interesado, ¿no es cierto?, en que hubiera responsables y que estos fueran castigados. Por lo tanto, había un interés
político, ¿no es cierto?, de parte de ellos de que esta causa prosperara, que tuviera resultados que no los había tenido hasta ese momento. ¿Y cuáles fueron los vicios, a tu juicio, que se cometieron en este caso? Bueno, muchísimos. Yo creo que en el fondo, en primer lugar, la presunción de inocencia, como decía, se ha pasado a llevar completamente. La forma en que se planteó la primera intervención de Peña con Hinspeter, ¿no es cierto?, fue acusando directamente con carácter de certeza a estas personas. Se había detenido y se había descubierto quiénes eran los culpables de los bombazos y, por lo tanto, de este caso llamado caso bomba. Durante la investigación mantuvieron esa posición, el fiscal Peña hasta que acusó y luego se fue a trabajar al Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, mantuvieron esa posición. Y por lo tanto, hoy, que ellos son absueltos completamente de cualquier responsabilidad, lo que queda a nivel de opinión pública es desafortunadamente una duda, al menos, ¿no es cierto?, de si ellos efectivamente tuvieron alguna participación que no se pudo probar o simplemente son inocentes y no tuvieron ninguna participación. Porque aquí lo primero que se dice fue que fue una investigación mal llevada, porque llevar más de 6.700 pruebas, obviamente, cuando se llega con un paquete de pasas o con un póster de Guns N' Roses, esas no pueden aparecer como pruebas. No se llegaron a las pruebas suficientes, necesarias o incriminatorias porque efectivamente no las había o porque la investigación fue poco prolija, no se buscó donde se tenía que buscar, las pruebas se contaminaron un poco. Esa es la sensación también que queda. Sí, bueno, ese es otro de los aspectos criticables, ¿no es cierto?, de esta investigación, porque efectivamente el Ministerio Público tiene que probar sus afirmaciones y por lo tanto a partir de su investigación acompaña a la prueba. Hay una audiencia particular que se llama la audiencia de preparación de juicio oral, en donde se depura la prueba y queda solo aquella que va a ser conocida directamente por los 3 jueces orales en el juicio oral. Entonces, esa es una audiencia muy relevante y es evidente que el Ministerio Público no puede llegar con 7.000 elementos de prueba, de los cuales más de la mitad no tienen nada que ver con los hechos que se están investigando. Eso es algo que ofende al propio sistema, que lo desvirtúa, ¿no es cierto?, porque tiene que haber un juez y un defensor interviniendo en ello, y es obviamente un trabajo desprolijo que debió haber realizado previamente el Ministerio Público antes de llegar a esa audiencia y entregar solo lo relevante. Pero en este caso todos los dardos están apuntando hacia el ex fiscal Peña, siendo que continuó otro fiscal y que fue el que precisamente llevó todo el juicio oral. Sí, yo creo que el cuestionamiento evidente al fiscal Peña, ¿no es cierto?, porque es el que marcó un hito y el que puso la diferencia en la forma en que se enfrentó a esta causa. ¿Y el otro no pudo hacer nada? Los otros eran parte de su equipo, pero desde luego, en la medida que ellos asumen la responsabilidad, una vez que el fiscal Peña se va al Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, son ellos los responsables y por lo tanto ellos siempre estuvieron a tiempo de dar un paso atrás, ¿no es cierto?, reconocer que se habían equivocado, que esta era una causa que no se sustentaba a sí misma, ¿no es cierto?, y que se había cometido un error contra estas personas. Ellos decidieron la independencia necesaria como para haber tenido esa postura. No, lo ignoro. Probablemente no, si en algún minuto al inicio fue tan evidente la intervención, probablemente, y el Ministerio del Interior era querellante, seguía haciéndolo en la causa, ambos acusaban, señalaban que estos hechos eran terroristas y en consecuencia uno podría entender que había otro interés en seguir adelante hasta el final. Pero lo que queda también, otra de las dudas que hay en la opinión pública, dice, las bombas se pusieron, hay gente que está detenida en este caso, habiendo una persona fallecida, Mauricio Morales, que murió llevando una bomba que iba a Gendarmería, Luciano Pitronello, que resultó súper, digamos, herido, bastante herido. ¿Cómo a partir de esos casos que son concretísimos no se logra llegar a alguna prueba que dé una pista concreta, cierta, y se tiene a 13 personas o últimamente a 6 detenidas, imputadas, y no se puede llegar a nada? O sea, porque las bombas existieron, las pusieron, detonaron. La verdad es que es bien vergonzoso. Uno no entiende porque los hechos efectivamente ocurrieron, ¿no es cierto? Y lo que uno espera de quienes están encargados precisamente de la investigación es la obtención de resultados. La presión del Ministerio del Interior iba en ese sentido también. Y es lógico que la ciudadanía quiera respuesta. Pero
tú no puedes entregarla cuando no tienes la suficiente evidencia de aquello. Y por lo tanto, lo que ha faltado en este caso, ¿no es cierto?, es el vínculo, la relación de causalidad entre el hecho y la participación de estas personas, vínculo que nunca se probó. Y por lo tanto, lo que estableció el tribunal es que ellos efectivamente no tuvieron ninguna participación. Lo otro relevante también, ¿no es cierto?, es que insistieron en darle un carácter terrorista. Y esto es algo bastante antojadizo del Ministerio Público, en las querellas del Ministerio del Interior, porque obviamente les facilita mucho el trabajo. Si han sido tan ineficientes en obtener resultados la primera vez, con esta ley que tiene una serie de diligencias que son absolutamente excepcionalísimas y que solo se pueden dar en el marco de que se investigue delitos terroristas, ¿no es cierto?, entonces ellos le daban ese carácter, la distinción entre delitos terroristas y delitos comunes es bastante subjetiva, tiene que ver con finalidad de quien comete el hecho. Y por lo tanto tú puedes señalar que probablemente existe esa finalidad mientras está pendiente la investigación. Abogada, ¿por qué este hecho no puede ser catalogado como terrorista? Es la pregunta que dejamos hecha ya para el próximo bloque. Nosotros hacemos una pausa, la primera aquí en la entrevista de CNN Chile, y ya volvemos. No se vayan. Buenas noches, seguimos en la entrevista de CNN Chile junto a Paula Vial, ex defensora nacional, y estamos hablando sobre el caso Bombas. Habíamos dejado una pregunta ya formulada, y esto es sobre el catálogo de terroristas, de actos terroristas. ¿Cómo se entiende que un tribunal, frente a la postura y detonación de bombas, no catalogue este hecho como terrorista? Lo que ocurre es que para que un hecho tenga ese carácter de terrorista, la ley exige un elemento subjetivo, la finalidad con la que se realiza ese hecho, que debe ser la de generar un temor justificado en la población de que puede ser víctima en cualquier circunstancia de un delito similar. ¿Y la detonación de una bomba no es suficientemente, digamos, no infunde debidamente, o sea, necesariamente por per se, temor en la población? Es que no produce ese efecto. Yo no conozco a nadie de mi entorno y de mucho más lejos que en verdad deje de realizar sus actividades comunes, ¿no es cierto?, porque tiene temor de que le vayan a poner una bomba lapa debajo del auto o vayan a explotar algo al lado de su casa, ¿no es cierto? No hay además articulación. Una de las razones por las que se puede entender que se da esa finalidad es porque existe un plan organizado o existe una organización que sea quien esté detrás de esos hechos y que exista por lo tanto una ligazón entre ellos. Y eso acá no ha existido, por lo tanto es evidente. De hecho, la Corte Suprema ya en otros casos se ha referido a esa intencionalidad, que el veredicto lo referencia, y señala, ¿no es cierto?, que es elemento básico del tipo el ánimo o la finalidad terrorista y exige para su configuración una intencionalidad que supere el hecho criminal de que se sirve para lograr el terror colectivo, ¿cierto? Entonces, ese elemento subjetivo, el tribunal oral estimó que no estaba presente y en consecuencia, no obstante los hechos habían ocurrido, no podía dárseles a ellos el carácter de terrorista. Y además, por cierto, no se podía vincular, no había participación de quienes estaban siendo investigados. Ahora, ¿es posible vincular y es posible comprobar efectivamente, después de que fue a declarar y que el caso ya está más o menos resuelto, si hubo efectivamente una intencionalidad o una participación del ministro Hinspeter en esta investigación? Yo creo que en este caso judicialmente no era relevante, salvo que eso hubiera significado que, no sé, pues el fiscal hubiera tenido una participación distinta, es decir, que en el fondo le hubiera mandatado a realizar determinadas operaciones distintas a las que estaba realizando, que se enmarcaban dentro del proceso, injustas, irregulares, inexactas, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero en definitiva no hay una intervención directa. ¿Y acá no es posible hablar de un montaje seriamente? ¿Es posible seriamente hablar de un montaje en este caso? Muchos lo han catalogado como un montaje. Sí, yo nunca he tenido muy claro si efectivamente es posible atribuirle ese carácter. Sí, yo estoy muy clara de que el caso está lleno de inconsistencias y que era más o menos previsible que iba a tener este final. Pero
que efectivamente exista un montaje con todo lo que aquello implica, yo por lo menos no tengo ninguna constancia de ello. Ahora, usted que conoce por dentro este sistema, ¿es posible y es frecuente que sucedan este tipo de errores o de, digamos, imprecisiones de que haya otras personas que firmen las declaraciones, las pruebas, los mandatos? ¿Es frecuente eso dentro del sistema procesal penal? No, yo diría que es algo bastante excepcional y por eso sorprende que una causa tan mediática haya ocurrido, ¿no es cierto? En general, los peritos que realizan los informes llevan su firma a estos informes y son quienes los defienden ante el tribunal. Ahora, no sé si esto significa que a partir de lo que se vaya a investigar en relación con ello vamos a descubrir que es un proceder habitual de la Policía de Investigaciones o de Carabineros, pero generalmente sí. El perito que realiza el informe es quien va a defenderlo y a declarar en juicio oral. Se lo pregunto porque más allá de las culpas que el ministro Hinspeter le da a la Fiscalía, la sensación pública que queda es que el sistema no está operando bien y eso es lo que más preocupa. O sea, yo, ciudadano común y corriente, tengo la garantía de que si me inculpan por un caso no me van a poner pruebas, no voy a ser efectivamente bien defendida, las pericias que se realicen las va a firmar la persona que dice que lo va a hacer, si en un caso tan bullado no se está haciendo. O sea, hay un cuestionamiento de verdad. ¿Eso puede cuestionar a todo el sistema? Sí, yo creo que el desprestigio que se ha dado, particularmente en relación con el sistema del Ministerio Público, es algo muy grave. Ellos mismos lo han señalado y la verdad es que obviamente genera desconfianza en la población. Afortunadamente en este caso la defensa ha sido increíblemente proactiva y yo diría que el resultado tiene muchísimo que ver con ellos, con su intervención. Tanto el defensor público como los defensores particulares. Y hoy día conversaba precisamente con Claudio Aspe, que es el defensor público, y él me comentaba que el trabajo que ellos realizaron fue muy acucioso. Tuvieron que, entre otras cosas, estar durante este tiempo en juicio, pero además que había un trabajo en equipo, ¿no es cierto?, que lo que se hizo fue efectivamente buscar todas las alternativas, todas las aristas que podían hacer cuestionar la prueba del Ministerio Público. Sin esa intervención yo no tengo claro que el resultado hubiera sido el mismo, es decir, ellos desafiaron los estándares probatorios. Gracias a la defensa en general, lo he visto también a Mauricio Daza, que me parece estupendo como ha planteado el juicio y como lo ha llevado adelante desde luego, pero el resultado es producto de las imperfecciones, de las impericias del Ministerio Público, sin duda, ¿no es cierto?, pero también de un trabajo riguroso de la defensa. Y ahora, ¿cómo se recupera la confianza de la población en lo que es el sistema público, básicamente la Fiscalía? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Pasa por las renuncias de las personas que están encabezándolo? Yo creo, en el caso de la Fiscalía, me parecería absolutamente un exceso que el fiscal nacional renunciara a su cargo, pero sí yo creo que hay que dar explicaciones, sí yo creo que hay que pedir disculpas. Hay errores, ¿no es cierto?, en el procedimiento, atribuirles a personas determinadas. No tiene por qué implicar que eso abarca toda la institución, ¿no es cierto? Esto es un hecho puntual, un caso atribuible a determinados fiscales que tuvieron un proceder incorrecto, ¿no es cierto?, que generaron una investigación que no se sostenía y que llevó a este resultado. Pero no es el proceder habitual del Ministerio Público, desde luego. Bueno, cómo se recuperan las confianzas es lo que vamos a seguir conversando junto a Paula Vial en el siguiente bloque. Hacemos una pausa, no se vayan, en un minuto volvemos con ustedes. Seguimos junto a Paula Vial, ex defensora pública, conversando del bullado caso Bombas, y estábamos conversando precisamente antes de irnos a la pausa sobre cómo se recupera la confianza en el sistema procesal penal actual. Yo le preguntaba sobre si era necesario que renunciara efectivamente, como muchos han pedido, el fiscal nacional Sabas Chaguán, pero también detrás del ex fiscal Peña hay otros fiscales. ¿Qué responsabilidades tienen ellos? Está Francisco Rojas, Marcos Enilfork, el fiscal Jacir, que según declaraciones de Carabineros habría dictado una declaración completa. Sí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Debieran dar un paso a un lado, ser investigados? Yo creo que es necesario que alguien responda de esto. Desde luego Peña no trabajaba solo, tenía un equipo de fiscales y por lo tanto yo creo que es necesario que tengamos la sociedad, la población
información respecto de dónde están las responsabilidades, quién fue el que decidió seguir adelante con una investigación que era evidente que no iba a prosperar. En términos de recuperación de la confianza, yo creo que también es importante que la gente sepa que esto es excepcional, que esto no es lo habitual en las causas y por eso sorprende mucho más, ¿no es cierto? Y por eso hace pensar que hay otro tipo de intervenciones, que hay intereses políticos envueltos, ¿no es cierto? Porque en general, en la mayoría de los casos, el sistema funciona correctamente. La gente ha respondido a esa confianza y hoy tenemos un sistema que tiene millones de denuncias, ¿no es cierto? Precisamente porque se espera que vayan a obtener una respuesta. En general, como te digo, el sistema opera muy bien, ha tenido mucha mejoría respecto de lo que era el sistema antiguo, pero desafortunadamente existen casos como este, ¿no es cierto?, que muestran que en la excepcionalidad es posible que se den irregularidades tan graves como las que hemos visto acá, como la que tú mencionabas, ¿no es cierto?, del fiscal Francisco Casir. Yo no sé si es verdad, pero 2 policías dijeron que él había dictado la declaración ni más ni menos de quien se supone era el delator, ¿no es cierto? Fuente. Entonces, evidente que lo que al menos se espera es que haya una investigación y una investigación penal. Entonces, pero porque tiene hay una que presión generar política detrás y consecuencias. eso, o sea, se va a seguir investigando. ¿Alguien va a ir detrás del ministro Ginspeter que necesitaba resultados? No creo, o sea, no sé, la verdad no tengo idea de si eso efectivamente va a ocurrir. He escuchado que tal vez en la Cámara, ¿no es cierto?, haya una comisión investigadora. Ya hubo comisiones en este sentido. A mí me tocó concurrir como defensora nacional cuando se empezó a hablar del montaje y se empezó a ver que efectivamente había situaciones extrañas, complejas, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese puede ser un espacio, porque acá no necesariamente estamos hablando de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Pero por supuesto la administrativa y la política también es relevante. Hay otros casos en donde se ha discutido Se precisamente está hablando mucho eso. de la responsabilidad Exacto. política. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es investigar, entregar respuestas y hacerse responsables de una investigación tan mal llevada que evidentemente no se puede elegir solo el archivo expiatorio del ex fiscal Peña, porque resultaría muy fácil, muy sencillo con ello sacarse responsabilidades de encima. Yo creo que hay un equipo que está detrás. Él no puede haber hecho toda esa investigación, no puede haber juntado 7.000 evidencias, lo mismo el fiscal Armendáriz. Entonces hay un grupo que está involucrado en esta investigación que tiene que dar una respuesta. ¿Y el fiscal nacional? El fiscal nacional probablemente también tenga alguna responsabilidad, porque en definitiva es quien dirige la institución y estuvo además muy al tanto de esta causa precisamente por todos los cuestionamientos que ha tenido durante tan largo tiempo. ¿Debería renunciar? No sé. Bueno, no tengo... nos queda poco tiempo y este caso, bueno, todavía no se ha dicho la última palabra. El 2 de agosto se lee efectivamente toda la justificación de este veredicto. La Fiscalía precisamente puede recusar, puede alegar. Sí. ¿Cuáles son los caminos que siguen a partir de ahora? ¿Se pueden reunir nuevas pruebas a partir de lo que pudiera pedir eventualmente la Fiscalía? ¿Qué es lo que viene ahora? No, el 2 de agosto lo que va a ocurrir es que se va a leer, a dar conocimiento a la sentencia definitiva en su texto completo, que probablemente va a ser gigantesca, ¿no es cierto?, por la duración que ha tenido este juicio, la cantidad de pruebas que había. El tribunal tiene que hacerse cargo de todos y cada uno de esos elementos de convicción. Y luego de esa sentencia, las partes tienen la posibilidad de recurrir de nulidad, y esto puede hacerse dependiendo de la causal ante la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros que esperar, efectivamente, lo he escuchado, no es un triunfo final, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que es tan contundente que uno pensaría que probablemente ni siquiera vayan a recurrir. No tengo idea porque va a depender. Que trabajar con las mismas pruebas que una de las existen. opciones, exactamente. O sea, El nuevo juicio tendría que realizarse con la misma evidencia, con las posibilidades incluso que la Corte Suprema, por ejemplo, si se pronuncia sobre ello, establezca que algunas ni siquiera deben considerarse en el siguiente juicio si son ilegales o han sido obtenidas ilegítimamente.
Muchas gracias, Paula, por conversar con nosotros sobre este polémico caso y sobre todo sobre el sistema procesal penal, que es el que había quedado en entredicho y en cuestionamiento, y que aquí aclaramos cuáles son los vicios que no son de todo el sistema, sino que estamos hablando de un caso nuevamente muy particular. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan informándose en las pantallas de CNN Chile. Muchas gracias.